Ahora llegamos al momento de la conferencia inaugural a cargo de Fernando Miranda, consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación y representante permanente adjunto ante la FAO en la Embajada de España en Italia. Una figura de gran relevancia en el panorama internacional agroalimentario que nos va a presentar Raúl Compés. Fernando. Bueno, vamos con un poquito de retraso. La emoción, valía la pena, ¿verdad?, escuchar con tranquilidad en este homenaje, así que me vais a disculpar si no estamos siguiendo estrictamente el aperitivo, no se va a ir, así que todo va a ir bien al final. Bueno, tenemos hoy con nosotros la fortuna, porque es una fortuna de contar con Fernanda Miranda Sotillos, al que seguramente muchos de vosotros, sobre todo los que os habéis dedicado y os dedicáis a la actividad institucional en temas de política agraria, conocéis. Dejadme tan solo decir, a modo de presentación, que es ingeniero agrónomo por la Universidad de Castilla-La Mancha y funcionario del Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado. Ha desarrollado toda su carrera profesional en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, donde ha ocupado diversos puestos de carácter técnico y también político, con una dilatada trayectoria como alto cargo en el departamento desde el año 2006, donde ha ocupado el puesto de presidente del Fondo Español de Garantía Agraria, director general de Producciones y Mercados y secretario general de Agricultura y Alimentación. En julio de 2004 ocupó el cargo de consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación en la misión permanente de España ante los organismos internacionales en Ginebra, asumiendo el seguimiento de los asuntos relacionados con el comercio internacional que afectan a la agricultura, la pesca y alimentación que se desarrollan en la Organización Mundial de Comercio. Desde el 1 de septiembre de 2025 está destinado en Roma como consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación en la misión diplomática de España en Italia y representante permanente adjunto de España ante la FAO. Os quiero decir que desde el primer momento que pensamos en qué tema, qué conferenciante íbamos a invitar este año, y yo pensé enseguida en Fernando. Fernando Miranda, yo lo conocía de su etapa política, no evidentemente desde una posición política, como profesor de la universidad. Era y es una figura que siempre yo creo que inspiró una gran confianza, un gran rigor, una gran seriedad, ejerciendo muchas veces prácticamente como un viceministro de Agricultura de España. Y cuando empezaron un poco las turbulencias más fuertes en el panorama internacional, yo enseguida pensé que la geopolítica debería este año ser un poco el tema central de esta lección inaugural. ¿Y quién mejor para hablar de geopolítica en general y en particular en Mediterráneo que una persona con el conocimiento de las políticas agrarias, de las relaciones internacionales? Y estando en Ginebra, aunque la estancia en Ginebra ha sido relativamente corta, desde ese observatorio privilegiado que es la Organización Mundial de Comercio, que es Ginebra, y de ver cómo van evolucionando todos los parámetros que determinan las políticas agrarias, el comercio internacional y las capacidades de los países para tener seguridad alimentaria y para tener un desarrollo agroalimentario sostenible. Me consta que desde que está en Roma, que lleva poquito tiempo, su agenda se ha disparado. Creo que ha sido no un milagro, creo que ha sido un detalle que te agradecemos muchísimo, Fernando, que hayas mantenido este compromiso que tenías con nosotros, porque es realmente un lujo que estés aquí y realmente vamos a aprender mucho de tu visión de la geopolítica en el Mediterráneo, amenazas y oportunidades de colaboración, porque ahí es donde entramos nosotros. Gracias, Fernando. Muchas gracias, Raúl. Buenos días a todas y a todos, y mis saludos al consejero y a todas las amigas y amigos del CIAN que estáis hoy y que os dais cita aquí en esta inauguración del curso. Vamos a hacer en esta presentación como si estuviéramos sobrevolando el espacio de lo que está ocurriendo en materia de geopolítica agroalimentaria. Luego vamos a poner el foco en el Mediterráneo, porque lógicamente en esta casa hay que poner el foco en el Mediterráneo, pero lo que vamos a ir tocando muchos aspectos, de manera que al final nos demos cuenta de los muchos factores que influyen en la geopolítica alimentaria, y sobre todo para que nos demos cuenta de ese concepto que es la geopolítica alimentaria, de dónde viene. En lugar de hablar de las palabras o de hablar de una definición, vamos a ver un poquito con bastantes características y con bastantes ejemplos por qué hablamos de geopolítica agroalimentaria precisamente en este momento.
Vamos a ver eso, un poco la parte más conceptual. Vamos a ver también el sistema de relaciones internacionales multilaterales, cómo está, digamos, en este momento poniéndose en tela de juicio. De hecho, vamos a ver un poquito lo que es incluso la voladura del sistema internacional, del sistema multilateral de comercio, que lo vamos a ver en el punto 3. Luego vamos a ver en qué momento entra en crisis ese sistema multilateral de comercio y por qué. Y luego ya nos vamos a enfocar en la geopolítica agroalimentaria en el Mediterráneo, un poco a ponerla en escena y después a ver qué desafíos tiene. Y vamos a hacer una parte final de epílogo conjunto de todo lo que es la presentación. Vamos a comenzar con la geopolítica alimentaria. El sector agroalimentario representa aproximadamente el 10% del comercio mundial en valor, pero realmente la importancia la tiene porque atiende a una necesidad básica que es la alimentación. Por eso muchas veces cuando se habla del comercio mundial agroalimentario, la importancia que tiene va mucho más allá de esa cifra del 10%. De hecho, por ejemplo, entre naciones más desarrolladas es incluso menor. Por ejemplo, ahora que hemos estado en esta especie de guerra comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, es solamente el 5%. Pero ese 10% del valor de la producción, del valor de lo que se comercia en el sector agroalimentario, es clave para mantener la seguridad agroalimentaria en el mundo. El comercio internacional lo que hace básicamente es cubrir el hueco entre quienes tienen la capacidad de producir y quien no tienen esa capacidad de producir. Ahora lo vamos a ver en el espacio, o sea, en lo que es en la geografía. Y lógicamente lo que hace es conectar los sistemas agroalimentarios para evitar la inseguridad alimentaria. Por eso, y lo vamos a ver más claro en los mapas, muchas veces cuando se habla de soberanía alimentaria o de autosuficiencia alimentaria, es un concepto que tiene más que ver con la política. De hecho, ahora se ha puesto un poquito de moda, incluso en Europa, que los nombres de los ministerios se le ponga la etiqueta de soberanía alimentaria o que el nombre de las leyes tenga la etiqueta de soberanía alimentaria. Pero en realidad lo que se trata es que los países sean capaces de cubrir sus necesidades de seguridad alimentaria dentro de un concepto que es más lógico, o por lo menos a mí me parece más lógico, que es el de autonomía estratégica. Quiere decir, es muy difícil que todos los países, lo vamos a ver con las gráficas, que todos los países seamos capaces de ser autosuficientes en todo. Incluso los países se da la circunstancia de que hay muchas cosas que no somos autosuficientes, pero que al menos tengamos una fuente de suministros lo suficientemente variada para que tengamos una autonomía estratégica que no nos haga depender exclusivamente de pocos proveedores de nuestras necesidades para cubrir nuestras necesidades de seguridad alimentaria. Eso es la diferencia entre la soberanía y la autonomía estratégica y es un poquito lo que vamos a ver a lo largo de la presentación, cómo eso es prácticamente aplicable a todos los países. Esto es importante porque al final todos los sistemas alimentarios, y prácticamente todos los países tenemos un sistema alimentario, aunque muchos compartimos prácticamente los mismos parámetros o los mismos principios de los sistemas alimentarios, se ven sometidos a shocks, es decir, a convulsiones. Por ejemplo, las que tenemos más patentes en nuestra memoria por los medios de comunicación son las políticas, como por ejemplo los conflictos que tenemos ahora en Ucrania como consecuencia de la invasión de Rusia, Siria, Palestina, el Sahel, Yemen. Precisamente la inestabilidad política es la que produce mayor inseguridad alimentaria y luego lo vamos a ver cómo precisamente los sistemas alimentarios, la primera causa de quiebra de un sistema alimentario va a ser probablemente una consecuencia política. También, lógicamente, tenemos las consecuencias del cambio climático, pero realmente las políticas son las que vamos a ver que ocasionan mayores perjuicios, por lo menos a la vista. Luego, las restricciones al comercio de alimentos, tanto la parte de alimentos como las de inputs, son las que también provocan distorsiones de volatilidad en los precios e inseguridad alimentaria. Muchas veces la respuesta de muchos países a sus propios problemas es restringiendo fundamentalmente lo que compran o lo que venden, pero fundamentalmente lo que venden. Hemos visto, sobre todo como consecuencia de la crisis del COVID o como consecuencia de la crisis derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, cómo hay países que se han defendido, si esa es la manera de llamarlo, a base de restringir las exportaciones de determinados productos en los que tienen una importancia muy grande dentro de los mercados internacionales. Y eso lo que ha originado es que al restringir esas exportaciones de esos productos, el precio de ese producto en el mercado internacional se ha incrementado de una manera muy notable, creando una situación de inseguridad alimentaria en países que dependen de ese producto. Eso nos ha pasado con commodities básicas, como por ejemplo con el arroz, o también ha pasado, por ejemplo, con las restricciones a la exportación, por ejemplo, en fertilizantes o derivados de fertilizantes.
Lógicamente, las consecuencias del cambio climático son patentes en muchos lugares. Aquí en la cuenca del Mediterráneo es precisamente uno de los lugares del planeta donde más se va a ser patente las consecuencias del cambio climático en términos de olas de calor, irregularidad de las precipitaciones, incremento de las temperaturas medias y, lógicamente, eso también crea las consecuencias, los shocks sobre los sistemas alimentarios para los cuales se tienen que preparar las políticas. También hay cuestiones que son logísticas, algunas de ellas tienen que ver con el cambio climático, como por ejemplo la disminución de los caudales de los canales de comunicación o vías de comunicación acuáticas, que los hemos visto, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, también lo hemos visto en Europa, o, por ejemplo, pues, sencillamente casos de problemas logísticos como la obstrucción del canal de Suez que vimos en el año 2021 por un portacontenedores. Y luego también económicos, como consecuencia de lo que sucede en otros ámbitos de la economía, que tiene sus consecuencias también sobre el incremento, fundamentalmente el incremento del precio de los inputs, que precisamente en estos años nos hemos dado cuenta de la importancia que tienen los fertilizantes y de su conexión con la energía para lograr la seguridad alimentaria. Esto lo vamos a ver con un poquito más de detalle un poco más adelante. Ahora vamos a hablar un poco, en este título que pongo aquí, de commodities, lo que es básico y lo que es accesorio. Lo básico me refiero a la producción de alimentos que realmente están cubriendo la seguridad alimentaria. Lo digo porque muchas veces los países producimos muchos alimentos, pero no todos, digamos, están destinados a cubrir la seguridad alimentaria. Por ejemplo, en la Unión Europea producimos mucho alimento transformado y no necesariamente forma parte de la dieta básica de muchos países que necesitan esos productos para cubrir sus necesidades de alimentación. Las commodities básicas fundamentalmente son trigo, maíz, arroz y soja, y tenemos la fortuna de que se producen en un gran número de países de los dos hemisferios, de manera que muchas veces con el seguimiento de los mercados las fallas de producciones en algunos países se pueden compensar con el incremento de producciones en otros países, sobre todo cuando tenemos problemas climáticos, de manera que en estas 4 commodities hay bastante estabilidad en la producción. Además, se da la circunstancia que esas commodities se transportan fundamentalmente por mar, luego lo vamos a ver a continuación, y eso es lo que nos permite que precisamente en la seguridad alimentaria que facilitan tanto trigo, maíz como arroz y soja sea bastante estable. Esto, si lo comparamos con otros productos que ya no son tan importantes para la seguridad alimentaria como el café, el cacao, el aceite de oliva, vais a ver un poquito la diferencia. En cacao, en café, los 3 principales productores del mundo producen el 64% de la producción, y en el caso del cacao el 69% de la producción lo tienen los 3 principales productores del mundo. O, por ejemplo, en el caso del aceite de oliva, que lo conocemos mejor, en España hay años que estamos entre que solamente España produce entre el 40 y el 50% de esos productos. En ese caso, la vulnerabilidad desde el punto de vista de seguridad alimentaria es muchísimo mayor, porque solamente con que haya problemas en 2 o 3 países tenemos problemas de mercado mundiales. Así ha sucedido, por ejemplo, con el café en estos últimos 2 o 3 años, y eso ha sucedido con el cacao también en estos últimos años, que han alcanzado precios históricos, sobre todo como consecuencia de eventos climáticos en los países de producción, porque está muy poco diversificada la producción. No es así en los principales commodities, como es el caso del trigo, maíz, arroz y soja, donde afortunadamente prácticamente está extendida la producción en un número muy amplio de países del mundo. Además, se da la circunstancia de que esos productos se conservan relativamente bien y mayoritariamente el 80% se transporta por vías marítimas, con lo cual permiten que se conecten los sistemas alimentarios pues prácticamente de todo el planeta, y con eso mejorar el abastecimiento y la seguridad alimentaria en la mayor parte de los países. Ahora es importante, para hacernos una idea de lo que es el contexto internacional agroalimentario, quiénes son los principales actores en estas commodities y también un poco cómo juega el factor de la producción y de las exportaciones. Voy a empezar con la parte del trigo. En trigo veis que el principal productor del mundo es China. Sin embargo, China no es un actor en el comercio internacional de trigo, puesto que la mayor parte de lo que produce o prácticamente la totalidad de la que produce es para autoabastecerse. El principal actor en el mercado mundial del trigo en este momento es el 4º productor, que es Rusia, que tiene una producción de 91 millones de toneladas. Rusia es un caso
paradigmático porque además en la cuenca del Mediterráneo es importante, luego lo vamos a ver un poquito más adelante, porque Rusia ha pasado de ser un país que en el año 2000 producía 34 millones de toneladas, es decir, hace 25 años producía 34 millones de toneladas y ahora está cerca de alcanzar las 100 millones de toneladas, con una capacidad de exportación entre 40 y 50 millones de toneladas anuales. Por tanto, Rusia tiene una capacidad geopolítica de hacer palanca con sus exportaciones de trigo muy importante y de hecho se hace notar y mucho en el norte de África, en donde ha ocupado las primeras posiciones en exportación de trigo, desplazando, por ejemplo, a países como Francia. Por tanto, Rusia es el principal actor y el segundo actor es la Unión Europea en materia de exportación de trigo, fundamentalmente debido a las exportaciones por parte de Francia. En soja, ves que el principal productor es Brasil y además es el principal actor. Ahora en este momento estamos viviendo un poco en la geopolítica mundial la guerra de la soja, en las relaciones comerciales internacionales entre China y Estados Unidos. Luego vamos a ver exactamente por qué la soja tiene tanta importancia en ese comercio internacional y en las relaciones entre Estados Unidos y China. Ahora, de momento, nos quedamos con la idea de que Brasil y Estados Unidos son los principales productores de soja del mundo y, de hecho, Brasil, pues bueno, prácticamente exporta 2/3 partes de lo que produce y Estados Unidos exporta también muy buena parte de lo que produce. Por tanto, lógicamente son países donde tienen unas condiciones de producción extraordinarias para estas dos producciones y, lógicamente, tienen capacidad de abastecer los mercados internacionales. Desde luego, el tercer actor es Argentina y, sin embargo, China e India, aunque producen cantidades significativas de soja, realmente ya son importadores. En maíz, el rey del maíz es, sin duda, Estados Unidos, con esos 389 millones de toneladas, que si nos damos una idea de lo que significan 389 millones de toneladas de producción para un país como España, que cuando tenemos una cosecha extraordinaria de cereales, juntando todos los cereales, llegamos a 25 millones de toneladas, nos damos una idea de la grandísima cantidad que supone esos 389 millones de toneladas, de los cuales el 40% Estados Unidos lo destina a la producción de etanol. Por tanto, ahí es otra parte de la guerra comercial que estamos viendo ahora, que en las consecuencias Estados Unidos está intentando colocar literalmente su maíz y su etanol en los mercados internacionales por el rechazo que está suponiendo precisamente el origen norteamericano en muchos países para diversificar el riesgo. El segundo productor es China, pero China no es un actor en los mercados internacionales, sí que es un actor en los mercados internacionales Brasil, con esos 122 millones de toneladas, y Argentina. En arroz, desde luego, el principal actor es India. China, de nuevo, es el que más produce, pero en realidad no participa en gran medida en el mercado internacional. Sí que lo hace India y además causando bastantes problemas en los mercados internacionales porque India, como consecuencia del COVID y luego como consecuencia de las convulsiones que hubo por la invasión de Ucrania por parte de Rusia, India ha tenido parcialmente prohibida la exportación de arroz y eso ha hecho que el precio del arroz haya subido mucho en los mercados mundiales y luego cuando quitó la restricción, pues han dado un bajón importante, creando un shock importante en los precios mundiales del arroz y con repercusiones también en la Unión Europea. Y después Vietnam también es un gran actor en los mercados internacionales de arroz. En cuanto al vacuno, ya cuando pasamos a la producción animal, ya las magnitudes ya son de otro ámbito. Desde luego, el principal es Estados Unidos, aunque ahora estamos viendo justo al contrario, en Estados Unidos, como consecuencia de los problemas sanitarios que están teniendo dentro del país, entre otras cosas por el cambio de administración y el cambio de política de sanidad animal que están teniendo en ese país, están teniendo problemas para completar sus necesidades de abastecimiento en carne de vacuno, unos precios altísimos, y están buscando proveerse pues, desde Brasil, y aquí no sale la lista, desde Argentina, en unas conversaciones que están teniendo ahora recientemente. El resto de los países, en realidad, el vacuno no es una commodity internacional, estamos hablando ya de producciones de otro volumen, sí que lo es el porcino, aunque en el porcino aquí quiero señalar dos cuestiones de magnitud que son importantes para luego entender un poco alguna diapositiva que viene más adelante. China produce aproximadamente 58 millones de toneladas de carne de porcino. En esta lista que España no aparece, si la Unión Europea apareciera si aparecieran individualmente los países de la Unión Europea, España sería el cuarto productor mundial de carne de porcino. Estaríamos después de Estados Unidos, que tiene 12 millones de toneladas. O el tercero, porque no aparecería la Unión Europea. Pues bien,
China realmente tiene unos órdenes de magnitud multiplicados por 10 de lo que producimos en España, que somos una potencia en la producción de carne de porcino. Y eso va a explicar mucho luego por qué tiene tanta importancia la soja para China, precisamente para cubrir su producción de porcino, que es la mayor del mundo, puesto que es la principal carne que se come en ese país. En estos mapas es donde intento explicar un poco por qué los sistemas agroalimentarios tienen que estar interconectados y por qué es necesario el comercio internacional de productos agroalimentarios y por qué la idea de la soberanía alimentaria es tan complicada y hay que hablar más de autonomía estratégica. Primero, no se puede producir todo en todos los lugares. Si vemos el mapa de la derecha, realmente las zonas agrícolas del mundo están muy localizadas dentro del planeta y además las que son de color verde o naranja son las mejores tierras del mundo para producir agricultura, que veis que está en el mapa fundamentalmente en América del Norte, en lo que es la llanura euroasiática, también en América del Sur. Si además en el mapa intentamos mentalmente colocar dónde está la población en el mundo, nos vamos a dar cuenta de que quienes están en posición de alimentar al mundo fundamentalmente es el continente americano, que si vemos en la gráfica de la derecha lo que nos indica es la superficie per cápita que hay en cada país. Entonces, en América, tanto en América del Norte como en América del Sur, están por encima de 1 hectárea por habitante, quiere decir que tienen más capacidad de producir alimentos y, sin embargo, Asia está por debajo de 0,5 hectáreas por habitante. En Europa estaríamos prácticamente un poquito por debajo de 1 hectárea por habitante. Pero si vemos globalmente el mapa, nos podemos dar una idea de que quienes pueden ayudar a alimentar el mundo, es decir, a completar los balances de seguridad alimentaria, son fundamentalmente el continente americano y lo que es el continente euroasiático. El resto de las zonas son dependientes de ese comercio internacional para completar sus necesidades de alimentación. Si vemos además en esa ampliación de este mapa de lo que es la cuenca del Mediterráneo, aquí vemos de una forma mucho más llamativa la desigual distribución de las tierras agrarias en un entorno geográfico tan próximo como es este nuestro del Mediterráneo, en donde tenemos, lo vamos a ver con un poquito más de detalle, donde tenemos una, riqueza en cuanto a condiciones agroclimáticas y edafológicas en la vertiente norte o en la orilla norte del Mediterráneo y no así en la orilla sur del Mediterráneo, y por eso tiene que haber unos enfoques desde el punto de vista de la producción y de los sistemas alimentarios diferente, y eso también nos indica la idea de que lógicamente no podemos tener o no podemos conseguir producir de todo en todas partes para conseguir esa idea muchas veces mágica que se vende de las autosuficiencias alimentarias. Ahora, con un poquito más de detalle, vamos a ver algunas magnitudes, algunos órdenes de magnitud que es importante tener en cuenta para visualizar lo que significa la geopolítica agroalimentaria en el mundo. Voy a empezar por la parte de la izquierda de Estados Unidos. El dato que indica de superficie agraria es la superficie agraria excluyendo pastos permanentes. Y se indica para cada mapa lo que es la superficie y lo que es la población de cada país. Luego, en verdecito, veis un poquito lo que es la principal producción de ese país en cuanto a los mercados internacionales. Por eso he puesto ahí el maíz de Estados Unidos, aunque la zona de maíz de Estados Unidos coincide bastante con la zona de soja. Y veis que Estados Unidos, para 347 millones de habitantes, tiene una superficie de 168 millones de hectáreas. Ahora bajemos a la línea de abajo y veamos lo que es a la derecha India y China. India y China tienen prácticamente una diferencia entre cuanto a superficie agraria de 20 millones de hectáreas, 176 millones de hectáreas, 147 millones de hectáreas. Pero los dos países tienen cada uno 1.400 millones de habitantes, frente a Estados Unidos, que tiene una superficie agraria semejante y tiene 347 millones de habitantes. Eso nos da idea de dónde están las necesidades y quién puede suministrar alimentos y quién, a pesar de producir muchos alimentos, como es el caso de la India y es el caso de China, tienen que autoabastecerse del exterior. Lógicamente, esto nos da una idea de los órdenes de magnitud importantes a tener en cuenta. Lo mismo en cuanto a Brasil. Brasil, además, es un país que está en la parte creciente de producir más alimentos, porque ellos tienen un plan a 10 años que prácticamente van a incrementar en porcentajes de 2 dígitos la producción de prácticamente todos los sectores. O Argentina, que está prácticamente a 1 hectárea por habitante. O la Unión Europea, que tenemos
100 millones de hectáreas de superficie cultivable para 450 millones de habitantes, pero además con las características de tener una de las superficies cultivables más ricas del planeta. O, por ejemplo, Rusia, que dispone de 126 millones de hectáreas con 144 millones de habitantes, pero fijémonos dónde se cultiva fundamentalmente, en este caso es el trigo, que básicamente coincide también para todos los cereales de Rusia, que es prácticamente toda la parte sur euroasiática de Rusia. O, por ejemplo, un caso que también vamos a citar, que es el caso de Ucrania, que tiene 34 millones de hectáreas de probablemente los mejores suelos de cultivo del mundo, que son los Chernosem, los suelos negros de Ucrania, con una capacidad productiva, pues precisamente para convertirse en una especie de péndulo que, en función de dónde caiga Ucrania, el centro de gravedad de la seguridad alimentaria, sobre todo en esta parte del planeta y sobre todo en el Mediterráneo, puede ir hacia un lado o hacia otro. Esto nos da una idea de por qué existe la geopolítica agroalimentaria, por qué unos países tienen necesidades y por qué otros países tienen la capacidad de cubrir esas necesidades. Aquí lo vemos con las líneas comerciales, en este caso del trigo y de la soja. Y vemos en las líneas quién abastece a quién, en trigo y en soja, y vemos dónde están las principales líneas comerciales que fundamentalmente parten de América, ahora lo vamos a ver con los puertos, y tienen como destino Asia. En el cuadro de la derecha veis que, por ejemplo, vemos que, por ejemplo, la parte del Canal de Panamá prácticamente actúa para la soja, pero no para el trigo. Y luego es importante sacar la lectura de cuáles son los principales puertos del mundo de exportación de commodities agroalimentarias, que son estos 15, que es un cuadro que publica la Bolsa de Rosario, de Argentina, en donde los 3 primeros puertos del mundo de exportación de commodities agroalimentarias son Nueva Orleans, en Estados Unidos, el puerto de Santos. Estos 2 puertos a veces bailan, a veces es el puerto de Santos el primero, y el complejo de Gran Rosario de Argentina, porque realmente son puertos gigantescos, o sea, son puertos que realmente son zonas portuarias muy extensas. Lo primero que llama la atención de esta lista de 15 puertos es que de esos 15, 11 están en América y 7 de ellos en Brasil. Es la idea de quién tiene capacidad de ser emisor, en este caso de commodities agroalimentarias, para que otros alimente. Luego, muy importante, 3 de ellos están en el Mar Negro. Por eso es tan importante o tan crítico lo que está sucediendo con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, porque precisamente los puertos de Odesa, de Kabaz-Taman y de Novorossiysk están en el Mar Negro y además son los que dan salida a la producción. Habíamos visto antes dónde se produce el cereal de Rusia, que se produce en el sur. Esa es la salida natural del cereal ruso, el Mar Negro, igual que también es la salida natural del cereal, oleaginosas, aceite de oleaginosas, tanto de Rusia como de Ucrania, y que abastecen a buena parte del hemisferio norte y, sobre todo, abastecen a la cuenca del Mediterráneo y abastecen a África. Y luego uno en Australia. Esto nos da una idea también de ponerle geografía a la geopolítica, porque por eso lleva esa parte inicial del sentido geográfico de la geopolítica de los alimentos y de la agroalimentación. Esto, además, es algo evolutivo. Ahora, precisamente, China acaba de abrir un nuevo puerto en Perú, que aquí todavía no aparece porque, lógicamente, acaban de empezar la actividad en este año 2025, pero que está llamado a ser el puerto a través del cual también exporte Brasil hacia el Pacífico para llegar a Asia, en lugar de tener que hacer el recorrido que ven aquí por debajo del Cabo de Buena Esperanza hacia los mercados asiáticos. Por tanto, esto es algo evolutivo y nos da idea de quién está en posición de qué a nivel geoestratégico mundial. Aquí hay una cosa que también es importante tener en cuenta. Esto requiere mucho detalle y mucho análisis, pero quedémonos con un detalle. El principal importador de fertilizantes del mundo es Brasil. Por tanto, veamos también que el que tiene la mayor potencia, o de los que tienen mayor potencia exportadora, es a su vez el mayor importador de fertilizantes del mundo. Y si alguien piensa de dónde lo importa, pues si piensa en Rusia y en Bielorrusia, pues seguro que acertará. Vamos con las importaciones, en este caso de trigo, para que veamos quiénes son los principales importadores de trigo del mundo. En rojo he puesto los que pertenecen a la cuenca del Mediterráneo, con lo cual lo primero que nos damos cuenta es que la cuenca del Mediterráneo es muy deficitaria en trigo y necesita importar trigo para abastecerse. Si vemos aquí, España aparece como el 4º importador de trigo del mundo. Normalmente seríamos el 5º o el 6º. Egipto nos suele adelantar.
¿Por qué aparecemos aquí en cuarta posición? Porque este es del año 2023, que estábamos en plena sequía y es cuando tuvimos una de las peores cosechas de las últimas décadas. Pero normalmente España necesita importar trigo y necesita importar, pues depende, entre 5, 7, 8 millones de toneladas al año, depende de cómo tengamos la cosecha ese año. Pero la primera idea que nos da es que la cuenca del Mediterráneo es deficitaria en trigo. En maíz es, digamos, ya menos relevante desde el punto de vista para la alimentación, sobre todo maíz tiene más importancia para la alimentación animal, pero aún así España, Italia, Egipto otra vez aparecen como grandes importadores dentro de lo que es el top mundial de importadores de trigo, lógicamente muy lejos de los primeros importadores. Arroz es ya mucho menos relevante, solo aparece Turquía, Italia y un poco España, pero ya estamos hablando de unos órdenes de magnitud que ya estamos por debajo del 1.000.000 de toneladas en todos los casos. De hecho, estamos hablando de magnitudes ya pequeñas, aunque luego tiene mucha repercusión en los mercados de esos sectores en cada uno de los países. Y ahora vamos a ver el caso de la soja. En el caso de la soja, vemos en la columna de la izquierda es China, que importa aproximadamente al año más de 100 millones de toneladas de soja. Si recordábamos antes, China estaba produciendo del orden de 58 millones de toneladas de carne de porcino. Si viéramos las de carne de aves, veríamos también unas magnitudes extraordinarias. Quiere decir, es el principal importador de soja del mundo, pero además de una manera desproporcionada. De toda la soja que se importa en el mundo, o sea, si agrupáramos todas las importaciones de todos los países, el 65% de las importaciones de soja del mundo es China quien las compra. Por tanto, aquí es donde debemos una de las principales situaciones, uno de los principales debates que estamos viendo estos días de por qué el presidente de Estados Unidos está negociando directamente con el presidente de China que les compren soja. Porque si China no compra soja a Estados Unidos no tiene a quién vendérsela. No hay más mercado, es decir, y Estados Unidos produce mucha soja. Por tanto, ¿qué le origina que Estados Unidos no pueda vender la soja a China? Primero, que se tiene un problema con sus agricultores dentro de Estados Unidos porque se le hunden los precios. Y segundo, no hay más mercados, se hunde el precio a nivel internacional. China ya, de la guerra comercial que tuvo en el año 2018 con Estados Unidos, ya solucionó su problema y 2/3 partes de lo que produce Brasil se exporta a China. Por tanto, también Brasil está, por decirlo de alguna manera, totalmente dependiente de las exportaciones de soja a China porque es prácticamente su mayor cliente con diferencia. Entonces, esto es lo que explica mucho la guerra de la soja que estamos viviendo. Y luego, además, si tenemos en cuenta que tanto en Estados Unidos, lo hemos visto en el mapa, como en Argentina, lo hemos visto en el mapa, como en Brasil, lo hemos visto en el mapa, donde se produce soja, se produce maíz. Con lo cual, son dos productos muy intercambiables que cuando el precio de la soja se hunde, la gente pone maíz. Pero claro, si de repente todo el mundo se pone a producir maíz, también el precio del maíz se hunde, teniendo en cuenta que además el maíz tiene una componente energética muy grande, porque tanto en Brasil como en Estados Unidos son los principales productores del mundo de etanol, en el caso de Estados Unidos procedente de maíz y en el caso de Brasil procedente de caña de azúcar y de maíz. Por tanto, esos vasos comunicantes tienen mucha importancia y por eso quien hace bascular ese mercado a nivel mundial es China por la capacidad de compra que tiene con respecto al resto de los países que importan soja. Aquí aparece Argentina, que es una especie de curiosidad, y es que Argentina tiene un sistema de molturación de soja para producir aceite de soja y vender aceite de soja y, por tanto, además de la que produce mucho, también importa. Bien, con esto hemos intentado ponerle un poquito de geografía a la geopolítica para que veamos por qué las cosas se tienen que intercambiar, por qué tiene que operar el comercio internacional y por qué es necesario llevar los alimentos de un lugar a otro, porque al final, para mantener esa seguridad alimentaria necesitamos tener una relación entre los sistemas alimentarios de quienes producen hacia quienes necesitan los alimentos para cubrir su demanda. Bien, el sistema de relaciones internacionales multilaterales es un producto de la Segunda Guerra Mundial, es un producto además que tiene la imprenta de Estados Unidos, es Estados Unidos quien pone las bases de ese sistema y prácticamente pues, en los años 46, 47 es donde se crean el sistema de Naciones Unidas
tal y como lo conocemos ahora, con las agencias y organismos especializados como la FAO, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, pero también cuando se establece, como consecuencia de los acuerdos de Bretton Woods, la arquitectura financiera o económica del sistema internacional, que es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el acuerdo del GATT, que luego, muchos años después, lo vamos a ver también más adelante, dio lugar a la creación de la Organización Mundial de Comercio. Entonces, este entramado o esta arquitectura institucional internacional lo que tenía era la vocación de que fuera universal, es decir, de que acabara cubriendo a todos los países del mundo, de manera que todos los países del mundo abrazaran la organización económica del vencedor de la Segunda Guerra Mundial, que fundamentalmente era Estados Unidos, que estaba basado en una economía abierta de mercado y en un sistema democrático. Básicamente, eso era el espíritu que había detrás de esta arquitectura de relaciones internacionales multilaterales. Si tuviéramos que hacer un balance muy pequeño, porque lógicamente en este espacio de tiempo tampoco puedes hacer un balance muy detallado, de cómo han sido esos 80 años de arquitectura institucional de relaciones multilaterales, lo que podríamos decir que por lo menos en el ámbito de la agroalimentación, de la alimentación, ha sido un éxito. Ahora, precisamente, este año, el día 16, se cumplió el 80 aniversario de creación de la FAO, porque se creó en el año en 1945, fue la primera agencia especializada que se creó y se celebraba el día 16 de octubre, que es el Día Mundial de la Alimentación, se celebraba el aniversario de la FAO. Pues bien, con este gráfico, lo vamos a ver también luego con otro gráfico, podemos ver cómo la última época de las grandes hambrunas en el mundo prácticamente tuvo lugar con el gran salto de la revolución de Mao Zedong en China, que fue en los años 60, que es cuando hay esa hambruna que afecta a decenas de millones de personas en China, que son las personas que prácticamente mueren de hambre en China como consecuencia de esa hambruna. A partir de ahí, vemos como prácticamente China desaparece, luego lo vamos a ver con otro gráfico, y a partir de los años 70, ya prácticamente todas las hambrunas tienen lugar, algunas en Asia, en Bangladesh, pero la mayor parte de ellas en Bangladesh, Camboya, pero la mayor parte de ellas tienen lugar en África. Pero es verdad que podemos decir que como en estos años que vienen fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, que aquí vemos también las hambrunas de la guerra, desaparecen a partir de los años 60, desaparecen las grandes hambrunas. De hecho, en el año 74 es cuando se crea el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, que es un órgano que está colgando entre la FAO y todas las agencias de Naciones Unidas, precisamente para velar por la seguridad alimentaria mundial y que se creó como consecuencia de la hambruna que hubo en China y en Etiopía en esos años. Pero bueno, pues esto nos da un indicador de que las grandes hambrunas en el mundo, pues bueno, las hemos ido dejando atrás. Eso no quita que tenemos los problemas de malnutrición y problemas de personas que todavía pasan hambre, que bueno, también lo veremos un poco al final de la presentación. Y luego este gráfico que representa en la línea de abajo lo que es la evolución del uso de la tierra dedicado a cereales en comparación en una base 100 que está puesto en el año 1961, quiere decir, estamos hablando de un periodo de prácticamente 65 años, en donde, a pesar de haber mantenido el uso de la tierra dedicado a cereales prácticamente con muy poquito crecimiento, la población ha crecido en más de un 150%, los rendimientos de cereales en más de un 200% y la producción de cereales prácticamente en un 250%. Esto tiene mucho que ver con lo que hemos visto ahora en estas presentaciones de atrás, es decir, estos años coinciden con el desarrollo de los centros de investigación, con el desarrollo de la transmisión de conocimiento en agricultura, coinciden con la Revolución Verde, pero coincide también en la mayor parte o en buena parte del mundo con el desarrollo de la educación, investigación, transferencia de conocimiento, extensión en relación con la agricultura. El gran desarrollo de las variedades y la mejora genética en agricultura, del uso de fertilizantes. El uso de fertilizantes a gran escala tiene lugar las décadas que son posteriores a la Segunda Guerra Mundial, el uso de fitosanitarios en la agricultura, todo eso tiene lugar en ese espacio de tiempo y tiene mucho que ver esa evolución positiva con el trabajo que hacen las organizaciones internacionales dedicadas a la agricultura y alimentación, Naciones Unidas, centros de investigación, centros de formación, etcétera.
tiene que ver con esa historia de ese sistema multilateral de relaciones internacionales que es el que propicia que, por ejemplo, países como España hemos vivido también la asistencia de FAO hace muchos años. Es decir, ahora cuando yo estoy en FAO estoy viendo cómo hay muchos países que están recibiendo asistencia técnica de FAO precisamente para superar capítulos de inseguridad alimentaria. Pero nos tenemos que acordar que nosotros también recibimos asistencia de FAO hace muchos años. Lo que ocurre es que hemos dejado de necesitarla y ahora es al contrario. Ahora es FAO la que acude a nosotros para que le proporcionemos expertos para darle asistencia a aquellos países que todavía están pasando épocas de inseguridad alimentaria. Por tanto, ese sistema de relaciones internacionales podemos decir que a nivel global, a nivel planetario, ha funcionado. Y, sin embargo, lógicamente, tenemos todavía capítulos pendientes que, como no podía ser de otra manera, se siguen afrontando por parte de ese sistema multilateral. Y ahora vamos a entrar en la parte del comercio, aprovechando también esta experiencia que he tenido con la Organización Mundial de Comercio, pues viene bien para entender muy bien cómo funciona el sistema multilateral de comercio y qué importancia tiene en el sistema también agroalimentario. El sistema multilateral de comercio, como lo conocemos, en realidad es heredero del GATT, del Acuerdo General de Aranceles y Comercio del año 47, que entonces se quiso crear la Organización Mundial de Comercio, pero no fue posible, y no es posible hasta el año 95, que es cuando se crea la Organización Mundial de Comercio, que precisamente ha cumplido en este año sus 30 años. Es importante tener en cuenta el momento en el que suceden las cosas. En el año 1995 era un mundo prácticamente unipolar. Hacía muy poquito que había caído el muro de Berlín, la extinta Unión Soviética estaba en proceso de descomposición y prácticamente el único entre Estados Unidos y la Unión Europea sumábamos el 50% del PIB mundial. Con lo cual, en realidad, la creación de la Organización Mundial de Comercio fue casi un acuerdo entre la Unión Europea, la entonces Comunidad Económica Europea, y Estados Unidos. Eso hoy sería impensable. Es decir, hoy hay muchísimos más actores. Desde entonces hay países que han devenido prácticamente en potencias o regionales o incluso globales, como en el caso de China, y por tanto alcanzar acuerdos en el mundo de hoy es mucho más difícil que alcanzar acuerdos en el año 1995. ¿Qué es la parte positiva que ha logrado este acuerdo en la creación de la Organización Mundial de Comercio? En realidad, la Organización Mundial de Comercio lo que hace son las normas internacionales, las normas aplicables al comercio internacional, de manera que abarata el acceso al comercio internacional a todos los países. ¿Por qué lo abarata? Porque sencillamente lo que hace es, para aquel país que no tenga una administración suficientemente potente, pues no tiene más que acogerse a las normas del comercio internacional de la Organización Mundial de Comercio y ya tiene normas. Y por tanto, lo que ha representado es que gracias a la creación de la Organización Mundial de Comercio, los países menos desarrollados y en vía de desarrollo han incrementado su participación en el comercio internacional en un 31% en estos 30 años y en un 65%, y han incrementado su renta per cápita un 65%. Es decir, los grandes ganadores de este sistema de multilateral de comercio internacional han sido precisamente los países en vías de desarrollo y los países menos desarrollados, que por primera vez han podido acceder al comercio internacional. Con todos los problemas que estamos leyendo ahora mismo en los medios de comunicación, que Estados Unidos está rompiendo las reglas de la Organización Mundial de Comercio, todavía en estos momentos el 70% del comercio internacional global se hace con las reglas y normas de la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué significan las reglas de la Organización Mundial de Comercio para la agricultura, para la agroalimentación? Significa el Acuerdo sobre Agricultura, que establece las reglas que tenemos que aplicar todos los países del mundo, por ejemplo, en términos de subvenciones, en términos de ayudas a la exportación, en términos de medidas de salvaguarda, en términos de, por ejemplo, de almacenamiento público, que eso es un tema muy importante para los países en vías de desarrollo que tienen sistemas de almacenamiento público de inseguridad alimentaria, precisamente porque tienen necesidad de comprar muchos alimentos. Por ejemplo, en muchos países que son grandes importadores netos, por ejemplo, de cereales, tienen sistemas basados de sistemas de almacenamiento público para garantizar la seguridad alimentaria o sistemas de suministro de alimentos para garantizar la seguridad alimentaria. Pues bien, todo eso también está previsto dentro de las normas de la Organización Mundial de Comercio.
también están previstas las normas que tienen que ver con las reglas sanitarias y fitosanitarias para que todos tengamos normas comunes. O, por ejemplo, también dentro de esa parte del comercio internacional está todo lo que tiene que ver con las normas sobre los productos agroalimentarios que se establecen en el Códex Alimentario, que está precisamente en FAO, o del IPPC, que tiene que ver con las normas aplicables a los productos fitosanitarios, o con la Organización Mundial de la Salud para los productos veterinarios. Es decir, son los organismos de armonización de parámetros o de criterios en materia de fitosanidad, en materia de sanidad animal o en materia de comercio internacional en materia de alimentos. Por tanto, eso es muy importante y eso lo establece, eso lo proporciona el sistema multilateral de comercio. Este gráfico, para que veamos un poco qué significan estos años, estos 30 años del sistema multilateral de comercio, es cómo China ha reducido la pobreza extrema en los últimos, desde el año 1984. Pero aquí lo que os pido es que os fijéis en la vertical del año 2000. El año 2000 es cuando China entra a formar parte de la Organización Mundial de Comercio. En ese momento, China, que es la línea azul, tiene 1.200 millones de habitantes y en ese momento tiene un 40% de pobreza extrema. Un 40% de pobreza extrema significaba que 500 millones de habitantes vivían bajo la pobreza extrema en China en el año 2000, en el momento en el que se incorporan en la Organización Mundial de Comercio. El año 2000 para todos nosotros es algo reciente, que lo tenemos en la cabeza. Pues en ese momento China, que ahora es la gran superpotencia, tenía 500 millones de personas en la extrema pobreza. Ahora prácticamente no tiene. Eso es la historia de China en el periodo que le coincide dentro de la Organización Mundial de Comercio. Esto es aplicable también a Indonesia, que lo vemos ahí en este mismo gráfico, pero también es aplicable a otros países que se incorporaron a la Organización Mundial de Comercio y lo que hicieron fue reordenar sus economías y sus sistemas, incluido la parte alimentaria, y lógicamente lo que han vivido es una época de prosperidad sin parangón en el tiempo. Por eso el sistema multilateral, tanto el de comercio como el de las relaciones internacionales, visto desde esta perspectiva, es un sistema que no lo podemos juzgar desde otro parámetro, que es desde que las cosas han ido a mejor. Además, hay que tener en cuenta que en estos 30 años de la Organización Mundial de Comercio coinciden con el espacio de una generación, que es 30 años es básicamente el tiempo que utilizamos para una generación. En el caso de la población general en China, los que son desde luego de mi generación, de los años 60, de los años 70 o de los años 50, recuerdan muy cerca la pobreza y recuerdan muy cerca la escasez. Y han vivido como durante estos años ha mejorado la situación económica de sus países de una manera pues, sin igual, precisamente gracias a que hemos dispuesto de reglas de comercio o de reglas internacionales a la hora de relacionarlos de una manera multilateral entre todos los países. Ahora vamos a ver por qué entra en crisis el sistema. Estados Unidos, que es el principal artífice, deja de confiar en el sistema y básicamente esto es algo que no viene solamente de la administración Trump, viene de las administraciones anteriores, deja de confiar en el sistema y lo que hace es pues decir que se sale de algunos organismos internacionales como de la OMS o rompe con todos los programas de ayuda internacional. Cambia el lenguaje. Ahora Estados Unidos no quiere hablar la administración norteamericana de la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, aunque lógicamente las cosas siguen ahí. Pero bueno, es un cambio total de paradigma del país que fue el principal artífice de la arquitectura multilateral de comercio. Y con ello lo que está haciendo es reemplazar la multilateralidad por la bilateralidad. El origen es fundamentalmente China. Antes hemos visto el éxito de China. Básicamente se basa en que las expectativas del ingreso de China en el año 2001 era que China abrazara una agenda de reforma de una economía de mercado basado en una apertura democrática, pero 30 años más tarde Estados Unidos llega a la conclusión de que lo único que ha servido es que la incorporación de China a la Organización Mundial de Comercio lo que ha servido es para institucionalizar un comportamiento de China muy intervencionista por parte del Estado, que comprende desde las subvenciones para inundar los mercados con productos subvencionados hasta la piratería o el robo de la propiedad intelectual y buscando la hegemonía de China en este caso, sobre Estados Unidos. Pero también Estados Unidos
se viene quejando desde hace muchos años del funcionamiento de la Organización Mundial de Comercio por su falta de transparencia. Es decir, los países estamos obligados a comunicar lo que hacemos, pero en realidad no todo el mundo comunica o no todo el mundo comunica bien. O, por ejemplo, el órgano de solución de diferencias, que era un órgano, una especie de tribunal que permite solucionar diferencias, se ha convertido en una especie de órgano de órgano que promociona los litigios en lugar de solucionarlos. En lugar de negociar, pues se promueven los litigios, y eso Estados Unidos pues ha llegado a la conclusión de que, como muchos de esos litigios tienen que ver con su propia legislación, pues prefieren aplicar bilateralmente su propia legislación a tener que someterse a un órgano que no es del que no puede tener control, y que en ese órgano cualquier país le puede llevar, por pequeños que sea, le puede llevar a ese órgano, y Estados Unidos ha preferido cambiar eso por una relación basada en la fuerza, en el poder, en la capacidad económica. Las agendas de reforma ya fracasaron en Doha, y como resultado, pues bueno, lo que estamos viendo ahora de Estados Unidos, que ha roto con lo que se llama el principio de nación más favorecida, que una de las reglas básicas de la Organización Mundial de Comercio es que cuando tú aplicas una arancel a un producto, a un país, se lo tienes que aplicar igual a todos los países sin distinción de origen. Y solamente cuando tienes acuerdos de libre comercio, a su vez, bajo las normas de la Organización Mundial de Comercio, puedes bajar a un grupo de países ese arancel. Pero esa regla básica de nación más favorecida, es decir, de que no puedes aplicar los aranceles de manera discriminatoria, no es la regla básica de la Organización Mundial de Comercio. Pues bien, esa regla básica se la carga Donald Trump realmente. En realidad se la cargó el 20 de enero con la promulgación de lo que se llama del memorándum de la America First Trade Policy, que básicamente es una ruptura de la política comercial de Estados Unidos de los últimos 50 años. El salto, aunque han pasado muchas cosas desde el 20 de enero de este año, el salto hay que darlo al 2 de abril, que es cuando se publica la orden ejecutiva de los aranceles recíprocos, que es cuando salió Donald Trump con esos letreros, con los aranceles que anunciaba para cada país, que, digamos, rompe con todo el principio de criterio de no discriminación y, al contrario, hace una especie de arancel a la carta para cada país para negociar bilateralmente con cada país, rompiendo el principio de nación más favorecida. Estos acuerdos no se ajustan a la Organización Mundial de Comercio. De hecho, cuando se le ha preguntado a Estados Unidos, ¿va usted a notificar estos acuerdos a la Organización Mundial de Comercio? Ellos han dicho que no, puesto que no se ajustan. Directamente lo han dicho y ya no los comunican a la Organización Mundial de Comercio. Por tanto, realmente, si tuviéramos que decir cuándo terminó el comercio internacional basado en reglas, desde luego le podemos poner la fecha de 2 de abril. Ahora vamos un poco con el Mediterráneo. El Mediterráneo realmente es una bisagra entre dos continentes muy diferenciados en términos de condiciones edafoclimáticas, de población, de demografía, de gobernanza y de políticas. Entonces, vamos a ver que lo que nos une también nos separa, y hemos visto antes ese pequeño aumento del mapa, cómo las condiciones edafoclimáticas son tan diferentes en el norte y en el sur. En el norte de África, la superficie cultivable es apenas el 5% de la superficie geográfica total, mientras que en la Unión Europea el 38% de la superficie es cultivable, y además con unas condiciones edafoclimáticas extremadamente virtuosas. El agua y el regadío en toda la cuenca es muy importante. Cada vez está creciendo más la demanda del agua, porque precisamente como consecuencia del cambio climático y el aumento de las temperaturas estamos haciendo más uso del regadío, y precisamente los países de la cuenca del Mediterráneo somos, a nivel mundial, de los países que más empleamos el regadío en nuestras producciones, y de hecho España tiene 3,8 millones de hectáreas de regadío, Turquía en órdenes de magnitud más de 5 millones de hectáreas, Egipto tiene prácticamente 4 millones de hectáreas en regadío, y de una manera o de otra en todos los países de la cuenca se está promocionando más el regadío, precisamente como respuesta a las consecuencias del cambio climático. Esto se está haciendo con políticas, en la mayor parte de los casos, dirigidas por el Estado, y cuando digo dirigidas por el Estado, también en España están dirigidas por el Estado, con intervenciones públicas, con políticas públicas,
En países tienen planes como, por ejemplo, el del nuevo delta de Egipto, que quieren poner en marcha 1 millón de hectáreas nuevas de regadío, o los planes que hemos visto en Marruecos, dirigidos también por el Estado, o los planes que estamos viendo también en Argelia, con más intervención privada, pero en cualquier caso, de alguna manera, con la intervención o la dirección del Estado, en donde estamos viendo como muchas veces el problema es conjugar ese incremento de la producción en regadío con el mantenimiento de la sostenibilidad, que es uno de los principales retos que se tiene en este momento. Aquí vemos en un gráfico, en un mapa de SciencePo, que es una proyección al año 2040, las zonas del mundo con mayor estrés hídrico, y vemos cómo toda la cuenca mediterránea, norte y sur, vamos a estar afectados tremendamente por el estrés hídrico en el año 2040, precisamente como consecuencia del cambio climático y de las políticas que se están haciendo para responder, donde paradójicamente muchas veces la respuesta tiene que venir por la parte de regar, por la parte del regadío, pero haciendo un regadío sostenible para que efectivamente sea duradero en el tiempo. En el Mediterráneo hemos visto antes la presencia de países importadores netos de alimentos. Para que nos hagamos una idea, en el norte de África hay 27 millones de hectáreas para alimentar a 220 millones de personas. 27 millones de hectáreas es prácticamente la superficie agrícola de Francia y es un poquito más que la superficie agrícola de España. Por tanto, ahí vemos por qué es necesario hacer la importación de alimentos y por qué es necesario tener el comercio que nos permita trasladar o comunicar alimentos desde los sistemas alimentarios que son capaces de producirlos a aquellos donde tienen la demanda. En varios países, además de la cuenca mediterránea, hay mucha dependencia de los cereales en la alimentación básica, es decir, los cereales llegan a suponer incluso hasta el 70% de la dieta en términos de calorías, y el papel del Estado es muy relevante en algunos de los países para subvencionar el consumo de cereales para la alimentación humana, tanto mediante la subvención por distintas maneras, la subvención a los comerciantes, la subvención incluso hasta los consumidores finales, para hacer precisamente que el consumidor final note menos las consecuencias de la volatilidad y de los shocks de los mercados internacionales de los productos básicos de alimentación. Aquí lo vemos con un gráfico en donde vemos como, por ejemplo, en el caso de Siria, que es el caso quizás más extremo, donde prácticamente casi el 80% de la alimentación de los cereales va a la alimentación humana, o, por ejemplo, el caso contrario, donde la Unión Europea estamos del orden del 20%, pero la mayor parte de los países de la cuenca de la orilla sur del Mediterráneo están prácticamente entre un 50 y un 70% de la utilización de cereales para la alimentación animal. Ahí es donde vemos también, nos da una idea de la extrema dependencia y de cómo de esa dependencia estamos, digamos, cubriéndola con las necesidades, sobre todo con las producciones que nos vienen de Europa, en el caso de Francia, o del Mar Negro, en el caso de Ucrania y de Rusia. La cuenca mediterránea, de acuerdo con todos los observadores del clima, va a ser una de las zonas del mundo que sufra más las consecuencias del cambio climático por el incremento de las temperaturas, de la duración de las olas de calor, la irregularidad de las precipitaciones. También esto quiere decir que hay más vulnerabilidad social, es decir, la inseguridad alimentaria lo que provoca es, a su vez, conflictos políticos, migraciones, inestabilidad política y, por tanto, lógicamente tiene tanta importancia y tanta relevancia la seguridad alimentaria en la cuenca del Mediterráneo. Y luego, además, es particularmente sensible a las tensiones geopolíticas. Si ponemos en el mapa dónde tenemos las principales tensiones geopolíticas, muchas de ellas nos rodean por el sur y por el este. Por ejemplo, lo que estamos viendo por la dependencia de las importaciones del Mar Negro, que es una vulnerabilidad crítica que tiene el norte del Mediterráneo. También la tiene Europa. España también importa mucho del Mar Negro. Por lo que está ocurriendo en Siria, Líbano, Palestina, el Canal de Suez, y sobre todo en el norte de África por la dependencia de la importación de commodities. Aquí es muy importante el papel de Rusia. Rusia está utilizando esta geopolítica claramente para hacer valer su poder y, de hecho, se ha posicionado muy bien en todo el norte de África. Va a depender mucho de lo que ocurra con Ucrania. Ucrania va a ser una especie de, en función de cómo sea la paz en Ucrania, y vamos a ver hacia dónde bascula el centro de gravedad de la geopolítica agroalimentaria en nuestra zona del planeta.
Si por fortuna cae dentro de la esfera de la Unión Europea, vamos a ver cómo la Unión Europea va a ganar posiciones a nivel mundial en materia de geopolítica agroalimentaria, porque gracias a Ucrania y también gracias a lo que ya ahora venía produciendo, se va a convertir en un nuevo actor principal en la exportación de commodities de alimentación básica a nivel del mundo. Aquí vemos dos factores. El primero es el de inestabilidad, que es en el de la izquierda. Los colores más claros son mayor inestabilidad política y vemos cómo tenemos la mayor inestabilidad política en el África subsahariana, pero también la estamos teniendo en el este de Europa, o en el mapa de la derecha, que es la prevalencia, en este caso es de FAO, el anterior era del Banco Mundial, que es la prevalencia de la malnutrición en el mundo, donde vemos también cómo esa prevalencia de malnutrición la tenemos justo debajo de la zona geográfica que representa la cuenca mediterránea. Los desafíos, y ya voy rápido. El primer desafío, lógicamente, es la creciente preocupación por la geopolítica agroalimentaria, por las consecuencias que tiene en la estabilidad política de los propios países. Por ejemplo, ahora este año lo vemos ahí en el informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición del mundo que va a presentar FAO en los próximos días, la semana que viene, en donde el incremento de la inflación que ha tenido lugar en el mundo como consecuencia del COVID y como consecuencia de la guerra en Ucrania ha tenido consecuencias sobre la inseguridad alimentaria. Luego lo vamos a ver exactamente en un gráfico. Pero han llegado a calibrar que un 10% de incremento del precio de los alimentos supone un incremento del 3,5% de la inseguridad alimentaria severa y moderada. Por tanto, precisamente esos shocks, esos acontecimientos acaban teniendo su influencia o sus consecuencias sobre la seguridad alimentaria, y en este caso acontecimientos de inseguridad política de carácter bélico. La gobernanza y la estabilidad, lógicamente, son las claves de bóveda de los sistemas alimentarios. Aquí, que en Europa tengamos una política agrícola común que sea aplicable a 27 Estados miembros es sobre todo una consecuencia de la estabilidad política en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Solamente semejante tiempo de estabilidad política ha podido dar lugar a una integración de una política tan profunda como ha sucedido en el territorio europeo. Por tanto, eso nos da una idea de por qué la gobernanza o la buena gobernanza de los sistemas alimentarios está directamente relacionada con la estabilidad política de los países. Desde luego, para la cuenca mediterránea, la tecnología y el agua van a ser fundamentales para el desarrollo de la agricultura, y el papel del conocimiento y de la transferencia del conocimiento fundamental para que se sirva de la tecnología de una manera inclusiva a los países, para que toda la población de los países se pueda beneficiar de una manera más extensa del incremento o de la mejora de sus sistemas alimentarios. Y luego es importante que el comercio basado en reglas sobreviva o prevalezca, por lo menos, a estos tumultos que estamos viendo en estos últimos meses. Y para ello es imprescindible que se mantenga la transparencia. Ahí pongo un informe el informe de AMIS, que es un informe que encargó el G20 a FAO para que aumentara la información que se tiene sobre las commodities agroalimentarias a nivel mundial, incluidos los fertilizantes y los aceites vegetales. ¿Para qué? Para que haya más transparencia y con eso haya menos volatilidad en los precios de los productos básicos, que precisamente esa volatilidad a quienes más castigan es a los países que más dependen de la importación de productos agroalimentarios. Aquí vemos un poco, en esta gráfica, es la evolución en la línea azul de las personas que pasan hambre en el mundo, que llevábamos una buena evolución hasta justo antes del COVID, y luego el COVID y la guerra en Ucrania ha hecho que se vuelva a incrementar otra vez el hambre en el mundo, el número de personas que lo padecen, aunque es verdad que el último año nos está empezando a dar otra vez una señal positiva. Pero lo que está claro es que el objetivo de hambre cero en el año 2030, que es el objetivo de desarrollo sostenible número 2, pues ahora parece que se nos aleja un poquito más, y por tanto hay que seguir haciendo un esfuerzo. Es verdad que ese esfuerzo hay que concentrarlo en unas áreas geográficas del mundo muy particulares, sobre todo en esa zona subsahariana, en algunos países de Centroamérica como Haití y en algunos países de Asia como Bangladesh. Y por último, una serie de apuntes sobre seguridad alimentaria y geopolítica agroalimentaria. Lo primero es, esta frase la he sacado hace poco de un político republicano de Estados Unidos que decía que food security is national security. Es verdad, al final las guerras comerciales están poniendo de manifiesto cómo la producción de alimentos forma parte de esa geopolítica agroalimentaria en todos los países, incluso los más poderosos.
Y luego, esta es otra frase, en este caso es de la presidenta de la Comisión Europea, de Ursula von der Leyen, que decía que el mundo se está moviendo mucho más rápido que las políticas. Y estamos viendo cómo estamos dejando atrás ese viejo mundo del sistema multilateral que se creó después de la Segunda Guerra Mundial y todavía no sabemos muy bien qué es lo que vendrá después. Pero ciertamente tenemos que ser capaces de seguir manteniendo un sistema que nos ha proporcionado los beneficios que hemos visto en términos de seguridad alimentaria. Es verdad que vamos a ver un mundo más fragmentado y esa fragmentación la vamos a ver en el comercio internacional, pero también la vamos a ver en los sistemas agroalimentarios, porque si no interconectamos o quitamos conexiones de los sistemas agroalimentarios, lo que vamos a ver es cómo se fragmentan regionalmente. Eso lo que van a hacer es que sean más vulnerables. Hay que tener en cuenta que cuando tenemos una crisis alimentaria en un determinado lugar, desde donde nos proveemos de un alimento, por ejemplo, de trigo o de soja, cuando tenemos muchos orígenes es mucho más fácil compensar los efectos de los shock. Pero si se regionalizan los sistemas y el comercio, la vulnerabilidad aumenta y será mucho más difícil hacer frente a los shock. Los cimientos del sistema internacional todavía siguen en pie. A pesar de todo, todas las organizaciones internacionales siguen funcionando, en algunas con más presencia de Estados Unidos, en otras con menos presencia, pero es verdad que siguen intentando hacer su labor. Por tanto, uno puede ser optimista en el sentido de que este tiempo es posible que pase y que venga otro tiempo en el que volvamos a recuperar, incluso a lo mejor cambiando lo que haya que cambiar para que acabe funcionando mejor, pero lógicamente no podemos prescindir del sistema multinacional, del sistema multilateral de relaciones internacionales en el ámbito del comercio y en el ámbito de la agricultura. El problema es que quien lideraba ha desaparecido y ha decidido que no quiere liderar, que es Estados Unidos. Y quitando Estados Unidos, el siguiente, que sería China, no es precisamente el mejor actor para liderar, por lo que hemos visto también, porque China precisamente ha sido uno de los actores que más desconfianza ha creado en Estados Unidos. El siguiente actor debería ser la Unión Europea, que es, dentro del mundo en el que vivimos, es el único actor que es todavía predecible y que se comporta de acuerdo con sus propias normas y sus normas son transparentes a la comunidad internacional. Pero quizás no tengamos todavía la posición ni el poder político que tienen países como China o Estados Unidos. Desde luego, productividad y sostenibilidad es algo que vamos a seguir, desde luego, en el ámbito agroalimentario, hablando continuamente de ello. Es decir, aunque cambie el lenguaje, los problemas no cambian y, desde luego, tenemos que seguir incrementando la producción agroalimentaria, pero desde luego se tiene que hacer con unas reglas que permitan que los sistemas productivos estén dentro de los límites del planeta. Y luego, por último, vuelvo a lo que es la importancia de la gobernanza a todos los niveles. La gobernanza es la que nos permite prosperar. Yo siempre pongo un ejemplo cuando nos venían a ver, y con esto termino, cuando nos venían a ver en España y nos pedían consejos sobre nuestra tecnología de regadío y sobre nuestros sistemas de regadío. Yo siempre respondía que nosotros tenemos una tecnología en España de regadíos extraordinaria, probablemente a primer nivel mundial. Pero realmente lo que nos ha permitido llegar allí, aparte de la necesidad que tenemos para regar, lo que nos ha permitido llegar ahí es la gobernanza que tenemos en el sistema de regadío. Sobre todo, la figura legal que tenemos de las comunidades de regantes, que ha permitido que los que necesitan regar, los agricultores, se puedan agrupar entre sí y poner en común un riesgo que supone una gran inversión, y luego el apoyo del Estado a esas inversiones. O cuando me digo el Estado, me refiero al Estado en su conjunto. De esa manera hemos sido capaces de desarrollar un regadío que probablemente sea uno de los más modernos del mundo y con una de las tecnologías más modernas del mundo, porque hemos tenido una gobernanza que lo ha permitido. Porque la tecnología se puede comprar, la gobernanza no se puede comprar, la gobernanza se adquiere y para eso se necesita tiempo y estabilidad, sobre todo estabilidad política. En este mundo en el que ahora todo se está moviendo, pues precisamente uno de los factores que más importantes para nosotros es que esa geopolítica agroalimentaria la estabilicemos y la logremos precisamente con esa gobernanza a nivel de los estados, a nivel de las relaciones multilaterales y para que seamos capaces de seguir progresando como hemos visto que hemos progresado en estas últimas décadas a nivel mundial y para que siga siendo así en el futuro. Muchísimas gracias por su atención.